Hola amiguitos, muy buenos días. Vamos a continuar trabajando en el área de lengua castellana. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer resúmenes. Recuerden que los resúmenes nos ayudan a nosotros a poder estudiar y a poder comprender más los textos que leemos. Pero primero vamos a encontrar una situación. Veamos, dice, hay ideas muy grandes que pueden convertirse en otras más cortas. Es fácil. Colombia es un país maravilloso, con ciudades mágicas como Cartagena. En ella está el Castillo de San Felipe, considerado Patrimonio de la Humanidad. Hoy se celebran allí hasta reinados de belleza. Colombia es un país maravilloso, con ciudades mágicas como Cartagena. En ella está el Castillo de San Felipe, considerado Patrimonio de la Humanidad. Hoy se celebran allí hasta reinados de belleza. Colombia es un país maravilloso, con ciudades como Cartagena. Está el Castillo de San Felipe, Patrimonio de la Humanidad. Hoy se celebran allí hasta reinados de belleza. Colombia es un país con ciudades como Cartagena. Está el Castillo de San Felipe, Patrimonio Histórico de la Humanidad. Se celebran allí reinados de belleza. Puedes ver cómo las palabras podemos acortar después de entender lo principal. ¿Qué tipo de texto largo puedes convertir en un texto corto? Un resumen es un texto expositivo que presenta de manera breve y clara la información más relevante que está en otro texto. Vamos a leer el siguiente texto que habla sobre el clima. Dice, el clima hace referencia al estado del tiempo atmosférico que predomina en una región durante cierto periodo. En algunas regiones, como en los denominados países boreales, se dan las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En países ecuatoriales como Colombia, el clima está determinado por los pisos térmicos, que es la distancia que existe entre el nivel del mar y la altitud territorial. Así, los territorios más cálidos están sobre el nivel del mar y los más fríos en las montañas, que son las zonas más elevadas. Para hacer un buen resumen, es necesario identificar la idea principal del texto que vamos a resumir. En todo texto existen ideas principales e ideas secundarias que debes identificar. Vamos a mirar resumen sobre el texto del clima. Este que vamos a ver ahora es un texto más corto del que acabo de leer y habla sobre el clima. Aquí se identificaron las ideas principales y la idea principal y las ideas secundarias. Mírenlo, que a simple vista se ve más corto. Ahora escuchemos cómo dice. El clima se refiere al estado del tiempo atmosférico predominante en una región o durante un tiempo. En los países boreales se dan las estaciones primavera, verano, otoño e invierno. Mientras que en los países ecuatoriales el clima está dado por los pisos térmicos, que es la distancia que existe entre el nivel del mar y la altitud. Este corto texto es un resumen del texto anterior, pero vamos a ver todas las palabras que allí vienen subrayadas. Veamos la primera palabra que dice resumen. Es la extensión. Al sintetizar el texto original es más breve. Eso es lo que quiere decir la palabra resumen. Por ejemplo, cuando nos están contando una historia y tenemos poco tiempo, nosotros siempre le decimos a la persona, pero resumen. Cuéntame lo más importante de lo que sucedió. Es igual de lo que estamos viendo aquí. Veamos el tiempo. Que en este texto sobre el clima nos hablan del tiempo. Es la idea principal, es la que orienta todo el texto
que es el clima. Cuando resumes, expresas lo que has comprendido, pero no cambias el sentido del autor del texto original. No lo podemos cambiar, pero sí expresamos de manera más corta lo que dice el texto. Mientras que es una conexión entre ideas. Eso viene siendo que el uso de los conectores apropiados para enlazar las ideas de manera lógica. En este caso es mientras que. Ahora veamos distancia que existe. Presenta las ideas de manera fiel, así tal cual como aparece en el primer texto, que es más largo. Ahora veamos un resumen que tiene una estructura que tú puedes reconocer, en donde vas a identificar todo lo que hablamos anteriormente sobre las partes de un resumen. O sea, vas a identificar la idea principal, vas a identificar las ideas secundarias y los conectores. El calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno atmosférico que consiste en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Son generados principalmente por la quema de los combustibles fósiles. Una de las consecuencias de este fenómeno tiene que ver con el derretimiento de los glaciares. También se ha detectado la disminución de las selvas y de los bosques, al igual que el aumento de la aridez de las tierras cultivables. Es importante que cada ser humano comprenda que desempeña un papel definitivo en el cuidado del planeta y en su preservación. Entonces, miren chicos, que esto que aquí les presento es un resumen de un texto mucho más extenso que nos habla sobre el calentamiento global. Pero ahora veamos las palabras y las frases y oraciones que aparecen en azul. Entonces, veamos lo primero, que es la idea principal. Entonces, aquí tenemos que la idea principal contiene la mayor información significativa dentro del texto. Puede haber más de una idea principal. En este caso, la idea principal es el calentamiento global como un fenómeno atmosférico. Ahora encontramos aquí combustibles fósiles. Los conceptos más relevantes, más importantes de un texto se constituyen en las palabras claves, que te van a ayudar a comprender el significado del texto. Esas palabras claves las podemos identificar en todo texto cuando vamos a elaborar un resumen. En un resumen, las ideas complementarias se encargan de ampliar el sentido planteado en las ideas principales. Y aquí tenemos al igual que viene siendo un conector o conectores. Recordemos que los conectores nos ayudan con la redacción del texto final al relacionar las ideas principales con las ideas complementarias o secundarias. Así de sencillo se elabora un resumen. Primero, identificamos la idea principal, identificamos las ideas principales, los términos claves que nos ayudan a identificar de qué están hablando en el texto y que son relevantes al construir un resumen. Y también encontramos los conectores que nos ayudan a relacionar una idea con otra. Ahora, chicos, vamos a mirar una serie de actividades de comprensión contextual. Organiza las partes del resumen de tal manera que adquiera un sentido completo. Aquí tenemos de este lado, tenemos el título,
la idea principal, la idea complementaria, las palabras claves y los conectores. Todo eso vamos a identificar en un texto cuando vamos a elaborar un resumen. Entonces, del otro lado, en la parte izquierda, vamos a encontrar música, armónica y sonidos. Muchas culturas tienen diferentes tradiciones musicales en distintas partes del mundo. Por último, ¿cuál es tu instrumento musical favorito? En la conjunción armónica y ordenada es la conjunción armónica y ordenada de una serie de sonidos producidos por instrumentos musicales. La música. Entonces, ahora sí vamos a relacionar. ¿Cuál creemos nosotros que es el texto, que es el título del texto que vamos a ordenar? Porque ahí está, de alguna manera está desordenado, pero tenemos todos los apartes de un resumen, ¿cierto? Entonces, el título sería ¿qué? Muy bien, la música sería el título. Vamos a relacionar la música con el título. Ahora busquemos la idea principal. La idea principal es la que nos expresa el concepto de música. Es la conjunción armónica y ordenada de una serie de sonidos producidos por instrumentos musicales. Relacionamos. Muy bien. Ahora busquemos las ideas complementarias. Muchas culturas tienen diferentes tradiciones musicales en distintas partes del mundo. ¿Cuáles son las palabras claves? Música, armónica y sonido. Y por último, ¿cuál es tu instrumento musical favorito? Es el conector. Estamos utilizando el conector por último. Muy bien. Si no lo logras identificar, lo vas a volver a hacer tú solito. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces vamos a seguir practicando en la casa sobre cómo elaborar un resumen. Al principio nos va a costar un poquito elaborar un resumen, pero yo sé que lo podemos hacer. Listo, vamos a buscar las actividades de la plataforma y a seguir con las actividades de nuestro libro taller y nos vemos en la próxima clase para ver otra temática desarrollada en el área de lengua castellana. ¡Chao!